Entonces la experiencia de hoy es sobre torque, que es justo un tema que ya están trabajando dentro de esta semana, que ya trabajaron en la parte de cátedra. Si aún así no lo manejan muy bien, yo les recomiendo que antes de hacer la experiencia pónganse al día con este tema, porque si no entienden muy bien torque, no van a entender muy bien qué hacer con esta experiencia. Es la primera recomendación. Si aún así se les complica un poco entender, perfectamente recuerden que en el aula aparecen los links de muchos paralelos, por lo cual podrían dar una vuelta a los demás paralelos para ver cuál profesor es el que más les gusta o mejor entienden, cosas de gusto. Y también recuerden que donde yo subo estas clases también están las del paralelo 6 por si les interesa. Entonces el objetivo general de esta experiencia es simplemente hablar de la aplicación y sobre todo de los conceptos de torque aplicado a un objeto que está estático. Estático ya lo saben desde antes cuando se aplicaban fuerzas, que la suma de fuerzas da cero. Entonces la primera parte como introducción es simplemente hablar de lo que es el torque, un resumen muy resumido, ultramente resumido de lo que habían visto esta semana en el concepto de torque. Para comprender la idea general es entender que hasta ahora cuando ustedes estudian un cuerpo y cómo actúan las fuerzas sobre él, ustedes calculaban la suma de fuerzas. Pero nunca se centraba en el objeto, solamente en la fuerza. Y a partir de eso calculaban el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que olvidaban en cierta manera cuál era la forma del objeto. Porque a partir de este razonamiento uno dice, el objeto se desplaza. Pero realmente no solamente se desplaza, el objeto también, lo más probable es que rote, además de desplazarse. Entonces necesitamos un punto de referencia, que es el pivote o el centro de giro. Y a partir de él nos vamos a preguntar a qué distancia y en qué punto se aplicó la fuerza total para que este objeto se desplazara y también rotara. Entonces, para este informe, para esta parte, por lo menos vamos a partir de la parte más sencilla, que está estático, que aunque se le aplique una fuerza en un determinado lugar, este objeto no rota y no alcanza a desplazarse. Que la suma de fuerza es cero y que la suma de torque es cero. ¿Ya? Entonces, en una forma muy sencilla, cuantitativamente, cuando hablamos de cómo se aplica una fuerza en un determinado lugar de un cuerpo, esta fuerza va a causar una rotación en un cuerpo. Y esa es una consecuencia o una forma de observar que van a haber torques, fuerzas en las cuales generen una rotación en un cuerpo. Y dependiendo de esta fuerza, del ángulo de giro y a la distancia que se aplica desde el punto de giro, es lo que nosotros podemos calcular como torque. Que el torque es simplemente esta distancia desde el punto de giro cruz la fuerza que se está aplicando. Ya que son vectores, y al ser vectores se pueden multiplicar de distintas formas. Producto punto, producto cruz. Producto punto lo habíamos calculado para el trabajo, pero en torque se calcula el producto cruz porque el torque en sí también es un vector. Y es la única forma de generar vectores por medio del producto cruz. El producto punto no genera vectores. Entonces, si tuviéramos un objeto, tenemos un punto de giro y a este le aplicamos una fuerza, al torque lo que interesa es desde el punto de giro hasta donde aplicamos la fuerza y la fuerza de este. Con esos dos datos nosotros podemos calcular el torque. Entonces, con este vector, en forma de vector, y con el vector de distancia desde el punto de giro hasta donde se aplicó la fuerza, se puede calcular el torque. Siempre se va a generar un ángulo entre los dos. Realmente son dos ángulos, uno que es más grande y uno que es el menor. Siempre se toma en consideración el menor, independientemente en qué sentido vaya y cómo vaya. El ángulo que se pide para calcular el torque es el menor de entre los dos, ¿ya? Y en forma de calcular la magnitud, ya sabemos por parte de cátedra que se puede calcular como la magnitud de R, cuánto mide este vector, multiplicado por cuánto mide la magnitud de F, y el seno del ángulo. Eso es simplemente la magnitud, siempre es mayor que cero, es una distancia, es un valor positivo. Pero, si nosotros quisiéramos el vector del torque, no la magnitud, sino que el vector, tendríamos que decir si va en un eje positivo o un eje negativo. También vieron en la parte de cátedra que lo más sencillo es imaginar un plano. Ejemplo, esta hoja. Si queremos calcular el torque en este ejemplo,
tenemos que centrarnos primero en nuestro sistema de referencia, el X, el eje X y el eje Y. Pero hay un tercer eje que nunca dibujamos, que es el Z, el que sale de la pantalla y el que entra a la pantalla. Es en ese eje en el cual se va a aparecer el vector torque. Si va hacia nosotros, fuera de la pantalla, hacia nuestros ojos, lo primero que veríamos de un vector, imaginándolo como una flecha, voy a dibujar mejor la flecha, ahí. Lo primero que veríamos sería la punta y después la cabeza de la flecha. Por lo tanto, veríamos la punta y después la cabeza. Ese símbolo representa un vector que va hacia nosotros. Y por el eje de referencia que utilizamos va a ser positivo. Mientras, si el vector va en contra, lo primero que veríamos serían las plumas y después la cabeza. Esa representación sería de un vector que se aleja de nosotros y que va en el eje negativo del Z. Entonces, esa es la representación del torque, por lo menos para el ejemplo de un plano. Cuando se apunta hacia nosotros fuera de la página o fuera de esta hoja de la pantalla que están viendo, considerando que va a ser positivo, y en contra, que va hacia dentro de la pantalla, dentro de la hoja, considerando que el torque es negativo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es importante entender el signo del ángulo y siempre recordar que es desde R hasta F. ¿Por qué? En este ejemplo, para saber si es positivo o negativo el torque, tenemos que considerar desde R hasta F. Por lo tanto, el ángulo va en este sentido. Y es un sentido matemáticamente, como denominamos, horario, el cual siempre en ángulos el sentido horario es negativo. De esta forma, con este ejemplo, el torque sería negativo. Por lo tanto, lo representaríamos de esta forma. ¿Ya? Y al contrario, imaginemos que la fuerza va en este sentido. Por lo tanto, el torque va desde R hasta F, siempre va desde R hasta F. Y sería un sentido antihorario. Por lo tanto, el torque sería positivo, representando de esta forma. ¿Ya? Entonces, dependiendo del ángulo, de la orientación de los vectores, podemos representar tanto la magnitud como el sentido de ese vector torque. ¿Ya? Donde R y F sin flecha representan las magnitudes y el R con flecha y el F con flecha representan los vectores. ¿Ya? El torque es un vector y nunca hay que olvidarse que tiene un vector y además del valor de la magnitud importa el sentido. ¿Ya? Y esa dirección la podemos denotar por medio de estas imágenes. ¿Ya? En esta actividad, por lo menos en esta experiencia, van a aplicar todo lo que han visto de torque. Todos los conocimientos que han utilizado por lo menos en la parte de cátedra. Por lo cual les recomiendo que si tienen alguna duda, que no partan, que no entiendan realmente qué hacer, además de lo que voy a explicar, es que realmente tienen que repasar torque. ¿Ya? Y les va a servir considerando que falta muy poco tiempo para la tercera evaluación y que realmente entra torque. ¿Ya? Esta entrega es bien simple, es una guía de trabajo. La guía de trabajo, recuerden que no es con bibliografía, no es con introducción. Basta con que pongan el nombre dentro de esta hoja y respondan cada una de las preguntas pertinentes, o también podrían generar un Word o un archivo de texto, poner los nombres integrantes y responder las preguntas independientemente, sin anotar la pregunta, solamente enumerando a qué pregunta están contestando. ¿Ya? Y ahora de lleno con el procedimiento. Esta parte de torque, vuelvo a decir, es una introducción que va independiente de la experiencia. Es una introducción y un resumen de todo lo que han visto en clases. Por lo cual, si hay algo que no entienden y algo que deberían repasar, tienen que ponerse al día en la parte de cátedra. ¿Ya? Entonces, el procedimiento. Construir una viga pivote. Se construyó una viga considerando que la viga va a ser una regla metálica, como muestra la fotografía. Esta es la viga. Esta viga vamos a aplicarle torque, por lo cual va a tener un orificio en uno de los extremos
por el cual pasa un perno, con la idea de que por medio de un soporte, este pueda rotar. ¿Qué significa? Que en uno de los extremos se perforó a la regla y por esa perforación pasa un tornillo, un perno, lo que sea, y que permite que la regla rote horario o antihorario sin despegarse de ese soporte, que rote libremente. Por cosas de complejidad, para no dificultar los cálculos, tiene que considerar que no hay roce en esta zona del perno, que la regla puede rotar libremente sin roce. Si quiere más datos, el orificio se encuentra ubicado exactamente en la marca de la regla 31,9 centímetros. En los 31,9 está exactamente la perforación donde pasa el perno. ¿Ya? No se puede ver porque justo es por donde se apoya con el soporte. En el otro extremo se puso un tarugo plástico que está centrado en la marca de 1 centímetro. En esta parte hay un tarugo que simplemente se pone a 1 centímetro de la marca para apoyar la regla y de esta forma la regla queda horizontalmente perfecta, queda nivelada. Y por otra parte, para que se apoye en la balanza. El tarugo es una extensión de la regla que perfectamente sirve para que no apoyemos la regla y quede no horizontal, sino que la regla mantenga su forma horizontal, pero pueda apoyarse sobre la balanza. ¿Ya? De esta forma la regla fue nivelada para que siempre fuese horizontal. ¿Ya? Entre los extremos, entre este extremo y este extremo, está ubicado un gancho que permite colgar objetos. Ese clip o ese fierro que está ahí, en el cual permite que nosotros podamos poner objetos de diferentes masas. Colgar ahí diferentes objetos. Cómo toda esta información aparece en la fotografía que les mostré recién y más aún, cómo el diagrama o el esquema que puede representar de mejor idea este experimento, en el cual hay un pivote, que es el punto de giro, está la barra, hay una masa que vamos a poner y está la balanza. ¿Alguna duda hasta acá? Simplemente información del experimento, no hemos preguntado nada todavía. Es una regla que funciona como una barra, que está apoyada por dos extremos, en una está el pivote, en otra está apoyada en una balanza, y vamos a poner masas entre medio. Parte 3. Las preguntas. Va a haber una serie de fotografías. Fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3, fotografía 4, fotografía 5. Y cada una de ellas tiene una masa distinta o igual, dependiendo de qué es lo que muestra la foto. Va a estar en una posición, puede ser igual o distinta, y un valor distinto en la balanza. ¿Ya? En cada fotografía. En cada fotografía, identifique las fuerzas que interactúan con la regla. Aquí tienen que aplicar el modelo que aprendieron desde la primera prueba. Tengo un objeto y ahí hay fuerzas externas. Identifico cuáles son las fuerzas. Hago el inventario de fuerzas. Segunda parte. De las fuerzas que identifica, tiene que decir cuáles o cuál de ellas provocan rotación. De la fuerza 1, de la fuerza 2, de la fuerza 3, de la fuerza 4, de la fuerza 5, de la fuerza 6 que yo encontré, tengo que decir cuáles de ellas generan torque y cuáles no, justificando el por qué. Por lo cual, en la vez tengo que saber qué es el torque y cómo se origina.
A partir de las respuestas anteriores, a partir de las fuerzas que no generan y sí generan torque, calculo la masa de los objetos indicados. De este objeto, que es un par de llaves, calculo su masa. De este alicate, calculo la masa. De esta caja, calculo la masa. ¿Y cómo lo calculo? Por el modelo de torque. Tengo las fuerzas, sé cuáles son, generan torque, hago la suma de torque y la suma de fuerza. Obtengo las ecuaciones y calculo cuánto es la masa, que el dato que me falta. Entonces, en cada imagen de cada fotografía, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, tomo los datos. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuánto marca la balanza? ¿Cuál es la posición de cada fuerza? Digo cuáles son las fuerzas que generan torque, cuáles no, y por medio de las ecuaciones calculo las masas. ¿Ya? Adjunte un modelo trabajado. El modelo es lo que hemos hecho. Definir cuáles son las interacciones, definir cuál es la fuerza, obtener el diagrama de cuerpo libre extendido, calcular las masas y los cálculos realizados para cada caso. Todo eso por medio de una tabla, resumen, en una tabla que obtenga todo esto resumido de las 5 fotografías, como lo puse acá, en el cual, en esa tabla, disculpen ahí, compare los 5 casos. La tabla tiene que tener sí o sí los datos obtenidos por la fotografía, dato 1, dato 2, así, dato 1, dato 2, dato 3, lo que sea, mis datos, y también los valores de las masas obtenidos. Y en la parte 4, usted va a encontrar que hay distintos datos y distintas masas. Respecto a los cambios de valor informados, respecto a los cambios de los datos en la balanza, ¿qué relación tiene con la masa del objeto colgado? ¿Es consistente su respuesta con la 2? Y en la 2, que se me había saltado, disculpen, es simplemente ver este dibujo y decir ¿qué sería el valor de la balanza? Respecto a este valor, imaginemos que diga 5 kilos. ¿Qué sería el 5 kilos? ¿Qué representa? Y explique brevemente. Brevemente significa un par de líneas. 4, 6, 8, como 10. No dos planas, no una línea, un par de líneas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Muy bien. Entonces, dejo de grabar.